cumpliendo con el deber, les doy la bienvenida en nombre mío y agradecerles por la puntualidad. Espero que estén todo bien. Y sin más preámbulos, vamos a dar inicio a este capítulo denominado Conclusión de la causa definitiva, es decir, alegatos, correspondientes a la lección 10ª de nuestro programa de estudio. Siguiendo el íter cronológico de este programa, debemos remitirnos a una suerte de... Me van a disculpar un segundito, voy a buscar, tenía esta mano, pero cuestiones... Muy bien. Siguiendo siempre las ideas del profesor Casco Pagano, cuando nos referimos a la cuestión de trámites posteriores a la apertura de la causa a prueba, el profesor Casco hace una suerte de resumen o de bosquejo, donde dice cuáles son aquellos actos procesales que se pueden realizar una vez concluido lo que se denomina la etapa probatoria, es decir, agotado el diligenciamiento de pruebas. Y en ese sentido, el profesor Casco enuncia las siguientes actividades. La persona que es notificada de la promoción de una demanda en contra suya puede asumir diversas posturas. Si el demandado decide contestar, la demanda podrá admitir las pretensiones del actor, en cuyo caso el juez debe dictar sentencia sin más trámite, es decir, lo que se conoce como allanamiento. Establecido en los artículos 169 y siguientes del CPC, que hacen a nuestra siguiente unidad de estudio. Asimismo, puede reconocer los hechos invocados por el actor, pero negar el derecho. La cuestión se declara de puro derecho, según previsión el artículo 241, 242 y 381 del Código Procesal Civil. En ninguno de los supuestos mencionados precedentemente corresponde abrir a prueba el juicio. Asimismo, puede negar los hechos y el derecho o reconocer los hechos y alegar otros que los modifican o extinguen. En estos casos procede la apertura de la causa a prueba. El artículo subexámine prevé los trámites consecuentes a la etapa probatoria y que consiste en la agregación de los cuadernos de prueba al expediente principal, la oportunidad procesal para que las partes aleguen sobre el mérito de la prueba producida. Luego el juez llamará autos para sentencia. Palabras más, palabras menos. De esta forma, el profesor Casco hace un resumen de las diversas actuaciones que se pueden dar en función a la apertura a prueba, o posterior a la apertura. Bueno, sabemos que, o venimos diciendo que nuestro proceso está asignado por un cúmulo de etapas. Estas etapas, a su vez, nos marcan una suerte de finalidad, es decir, la sentencia, desde que principiamos con la demanda hasta la contestación, el diligenciamiento de pruebas y ahora el alegatos, apuntamos siempre a la satisfacción del derecho litigado, a la satisfacción de la pretensión incoada. Cuando se producen todas las pruebas o se cumple con el periodo probatorio establecido por el juez, que recordemos que puede ser hasta de 40 días dentro del proceso de conocimiento ordinario, se tiene que dar trámite a las previsiones del artículo 309 del Código Procesal Civil, que básicamente lo que hace es desarrollar la idea de la conclusión de la causa para definitiva. Es decir, básicamente quedan delimitados o fijados todos los elementos procesales que van a servir de base para poder dictar sentencia definitiva. En ese orden de ideas, el artículo señalado a título de agregación de la prueba y alegatos señala lo siguiente: si se hubiere producido prueba, el juez, sin necesidad de gestión alguna de los interesados o sin sustanciarla, si se hiciere, ordenará en una sola providencia que se agreguen al expediente los cuadernos de prueba, con el certificado del secretario sobre las que se hubieren
producido. Cumplido este trámite, el secretario entregará el expediente a los letrados por su orden y por el plazo de 6 días a cada uno, sin necesidad de petición escrita y bajo su responsabilidad, para que presenten, si lo creyeren conveniente, un escrito alegando sobre el mérito de la prueba. Se considerará como una sola parte a quienes actúen bajo representación común. El plazo para presentar alegatos es individual. El presentante, podrá pedir que se lo mantenga en reserva hasta que todas las partes hayan presentado el suyo. Bueno, hay varias cosas que se tiene que tener en cuenta de esta normativa. En primer lugar, la forma en cómo se produce eh, el paso de una etapa procesal a otra. Ese paso, según la norma, debe ser sin sustanciación y sin necesidad de parte, sin necesidad de gestión de parte. Es decir, este cierre o esta conclusión de la causa a prueba se debe realizar oficiosamente. Sin embargo, esta cuestión no muchas veces se lleva a la práctica por el cúmulo de trabajos que se tiene en secretaría y muchas veces los actuarios no dan abasto como para poder cumplir con todas las exigencias y obligaciones que le demanda la norma. Entonces es ahí cuando el profesional en auxilio de la, del impulso procesal suele solicitar el cierre del periodo probatorio. Si ese fuese el caso, lo que la ley nos dice es que como tenemos en cuenta siempre el dispositivo y se debe respetar algunos principios como el de bilateralidad, que básicamente lo que significa que todo pedido que realiza una parte se le debe correr traslado a la otra para que pueda ejercer su derecho a descargo. Pero en este caso, como que la obligación nace de la ley, del impulso procesal y del cierre probatorio, lo que nos dice el legislador es de que no hace falta hacerle saber a la otra parte que se está solicitando el cierre del periodo probatorio. ¿Por qué? Porque esto debe realizarse de manera oficiosa. Es decir, la parte interesada lo único que hace es motivar la oficiosidad del juzgado para proseguir con la siguiente etapa. Sería la alegato. Otra cuestión que debe tenerse en cuenta es que la realización o la presentación de los alegatos es un trámite opcional, no es obligatorio y no causa estado en los derechos de los litigantes, sino más bien de lo que sirven los alegatos es de una ayuda de memoria para poder graficar lo que se ha probado conforme lo que se afirmó o se negó en los escritos de demanda o de contestación. Recuerden siempre de que las partes tienen en primer lugar la obligación, en primer lugar, de aportar los hechos necesarios para la constitución de la causa. Y estos hechos, de alguna u otra forma, adquieren relevancia según la forma en que son afirmados. Asimismo, estos hechos o estas afirmaciones, mejor dicho, deben ser contrastadas, deben ser validadas a través, en primer lugar, del contradictorio, porque según la forma en que las partes decidan sobre la realidad o de cómo acontecieron los hechos, eso va a asignar la suerte de nuestro debate probatorio. A partir de que quedan fijados los hechos, comienza la otra obligación de las partes, que es la del ofrecimiento de las pruebas. Es decir, aquellos elementos necesarios para poder validar las afirmaciones que realizaron en función a los hechos que fueron expuestos y controvertidos en la sustanciación de la litis. Una vez ofrecidas las pruebas, la otra carga con la que deben cumplir las partes es la de producir las pruebas. Si bien es cierto, existe un principio cardinal dentro de lo que es la sustanciación de pruebas, que es el principio de adquisición procesal,
eso no le exime de la obligación a las partes que ofrecen sus pruebas de producirlas. Una vez que las pruebas son producidas, ya estas pruebas son en teoría indisponibles para las partes. No pueden ellos desistir o pueden decir, no, esta prueba a mí no, yo no quiero que se tenga en cuenta, entonces solicito el desglose, porque ya se produjo. Lo que las partes van a hacer en sus escritos alegatos es meritar las afirmaciones realizadas conforme a las pruebas que fueron ofrecidas y producidas. También es relevante entender la forma en que se realiza la diligencia de alegatos. Cuando la ley habla por su orden, significa que el orden en que fue incitada la actividad dentro del proceso. Es decir, siempre se empieza por la parte actora y una vez que la parte actora cumple con su carga o le vence el plazo de los 6 días, le corresponde a la parte demandada presentar sus alegatos. Si por alguna eventualidad, alguna de las pruebas ofrecidas no pudieron producirse dentro del periodo probatorio y esta situación no le fuere imputable a la parte oferente, esta puede pedir una suerte de prórroga para que se pueda producir esa prueba. Esto lo va a hacer a través de lo que se denomina la suspensión del plazo para alegar previsto en el artículo 380 del Código Procesal Civil, que dice lo siguiente: podrán las partes pedir la suspensión del plazo para alegar, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 267. Del pedido de suspensión se dará traslado a la contraria por el plazo de 3 días. Bien, hasta aquí tenemos más o menos la idea de cómo funciona la sistemática de los alegatos cuando se produce. Cuando la cuestión refiere a una situación de puro derecho, deberá estarse a las previsiones del artículo 381 del Código Procesal Civil, que dice lo siguiente: con los escritos de réplica y dúplica en las cuestiones de puro derecho, quedará conclusa la causa para definitiva. Quedará conclusa en el caso del artículo 245. Es decir, cuando no existan pruebas que merezcan ser diligenciadas. Eso significa cuando la cuestión se define o se decide de puro derecho. Una vez sorteado el tiempo de los alegatos y producidos o no, la causa queda expedita para conclusión, conforme a las previsiones del artículo 382, que a título de llamamiento de autos dice lo siguiente: sustanciado el pleito como de puro derecho o transcurrido el plazo fijado en el artículo 379, el secretario, sin petición de parte, pondrá el expediente a despacho, agregando los alegatos si se hubieran presentado. El juez, acto continuo, llamará autos para sentencia. Es decir, esta es la última diligencia que pueden realizar las partes. Obviamente, sin perjuicio de las facultades oficiosas que tiene el magistrado para ordenar medidas de mejor proveer, que ya lo habíamos visto anteriormente. Son facultades oficiosas por las cuales el juez se puede valer de un poder conferido por el Código Procesal Civil para llegar a la verdad formal, a la verdad real dentro del proceso. También resultan muy relevantes las previsiones del artículo 383 a título de efectos del llamamiento de autos, porque con esta norma se pone básicamente fin a la actividad de parte, que dice lo siguiente: desde el llamamiento de autos quedará cerrada toda discusión y no podrán presentarse más escritos ni producirse más pruebas, salvo las que el juez dispusiere en uso
de sus facultades ordenatorias. Una vez concluidas todas estas diligencias y, bueno, vamos a adelantarnos un poquito, ¿verdad? Una vez que la causa quede en autos para sentencia, el juez tiene un plazo de 40 días para dictar la sentencia definitiva, dentro de lo que se denomina proceso de conocimiento ordinario. En ese afán, el artículo 384 del Código Procesal Civil dice lo siguiente: la sentencia definitiva deberá ajustarse a lo dispuesto por esta ley y será dictada en el plazo establecido por ella, contado desde que quede firme la providencia de autos. Si se ordenare prueba de oficio, no se computarán los días que requiera su cumplimiento. Y finalmente, señores, una vez que se dicta la sentencia definitiva, es decir, una vez que se declara todo el derecho litigado, esta resolución judicial hay que hacerle saber a las partes. Y esta diligencia procesal se hace conforme a las previsiones del artículo 133 del Código Procesal Civil y con especial atención a las disposiciones del artículo 385 de nuestro Código Procesal Civil, que básicamente lo que dice es de que la sentencia definitiva será notificada de oficio dentro de tercero día. Con esto breve, con estas argumentaciones breves, termino la exposición del día, agradeciéndole por la atención. Muchas gracias. Gente, micrófono abierto, ¿alguna consulta? Bueno, muchas gracias, profesor, por la exposición, como siempre, breve pero completa. Y esta es una de las unidades más cortas que tenemos en el programa de estudios. Y no significa, sin embargo, que su contenido sea escaso. Así como ustedes habrán escuchado las normas que regulan esta parte del proceso, de, después de concluida la etapa probatoria, tiene bastante contenido y tiene muchos temas para discutir. Yo creo que puede despertar la curiosidad de muchos de los que pudieron haber leído ya esta parte. Por eso, ofreciendo la palabra a ustedes, y si no tienen todavía alguna pregunta, me gustaría hacer algunos comentarios para complementar la exposición del profesor Ábalos. Quiero preguntar algunas cosas. Adelante. Había visto el video que habían publicado sobre el tema y la opinión del profesor del video, ¿verdad? Que decía que a veces la demanda y en la contestación se presenta jurisprudencia y él consideraba que el momento oportuno era justamente la alegato. Quería saber más o menos qué uno hace en los alegatos, se busca que debe contener su alegato. ¿Y cuál es tu duda, Gustavo? Y eso justamente, tipo, que se busca un alegato principalmente, porque en el escrito de la demanda muchas veces se planteó ya la pretensión. En los alegatos, Bueno, tanto en la demanda como en la contestación, las partes fijan sus respectivas posturas procesales. ¿Cuáles son las posiciones que asumen? Porque así como se explicó ahora, una vez notificada la demanda, el demandado puede asumir varias actitudes, una de varias actitudes. Por ejemplo, puede allanarse a la demanda, en cuyo caso no hay ningún problema, se dicta la sentencia de inmediato. No hay discusión. El demandado admite que asiste razón a la parte autora y
también admite que la sentencia sea dictada conforme a esas pretensiones. Ahora, también puede admitir los hechos, pero no el derecho, o bien admitir los hechos invocados por el autor y alegar también otros hechos que podrían extinguir el derecho del autor. Y en esos casos se ordena necesariamente la apertura de la causa a prueba porque ya hay hechos controvertidos, hechos en los cuales las partes no están totalmente de acuerdo o no están luego de acuerdo en nada. Para esos casos se prevé la apertura de la causa a prueba, cada parte que aporte los medios probatorios a su alcance para justificar la validez de sus pretensiones. Y también puede darse el caso de que se admitan los hechos pero no el derecho, vale decir, la parte demandada admite la existencia de los hechos invocados por el autor, pero no está de acuerdo en la pretensión porque puede alegar, por ejemplo, que la ley invocada por el autor no es la aplicable. En esos casos hay concordancia sobre los hechos, pero no sobre el derecho. Y se produce lo que en nuestro código se denomina los procedimientos se declaran de puro derecho. Es decir, ya no se van a discutir los hechos porque no hay controversia al respecto. Y solamente se va a discutir el derecho, para lo cual no hace falta habilitar el periodo probatorio, el largo periodo probatorio de hasta 40 días hábiles. Para esos casos la ley prevé un procedimiento mucho más breve que consiste en volver a correr traslado a las partes por su orden y término de ley, lo cual significa primero al autor y luego al demandado. Y cada uno de ellos presenta un escrito que tiene su denominación. Se llama réplica la del autor y dúplica la del demandado, que en realidad equivalen a los alegatos, que no se van a producir en este caso porque en los alegatos lo que se hace es, y acá respondo a la pregunta de Gustavo, lo que se hace en los alegatos es ameritar la prueba propia y desmeritar la prueba de la contraria. Por algo se dice que los alegatos son la sentencia dictada por las partes, porque en los alegatos lo que se hace es resumir las posiciones de cada parte, de cómo quedó trabada la litis, cuáles son los hechos que fueron admitidos por ambas partes y cuáles son las pruebas que fueron presentadas o diligenciadas por cada una de las partes. Si yo soy el autor, voy a decir probablemente que el demandado opuso una excepción como medio general de defensa y que en virtud del artículo 249 del Código Procesal Civil, la parte que alegue hechos controvertidos por la otra tiene la carga de probar esos hechos, y que el demandado, al oponer la excepción como medio general de defensa, no logró probar la procedencia de esa excepción extintiva de mi derecho. En cambio, yo produje tales y tales y tales otras pruebas, y voy a decir que entre esas pruebas, por ejemplo, los testigos que he ofrecido tienen que tener mayor credibilidad porque dieron razón suficiente de sus dichos, porque son personas honorables,
conocidas en la comunidad, que no fueron objeto de ninguna tacha por parte de la otra parte, que sus declaraciones tienen las características de ser coincidentes entre sí, que son contestes y uniformes, como suele decirse en los procesos. En cambio, los testigos de la otra parte o propuestos por la otra parte cayeron en contradicciones entre sí, no se pusieron de acuerdo en detalles que son relevantes para la solución de la causa, etc. En eso consiste el alegato. Yo digo, las pruebas que mi parte ofreció y produjo tienen mayor peso. En cambio, la otra parte se limitó, por ejemplo, puedo decir, a la consideración de la prueba documental que ya acompañó con la demanda y que ofreció, por ejemplo, la prueba pericial pero no la produjo, demostró desinterés en el diligenciamiento de sus pruebas, etcétera, etcétera. Ese es el propósito de esta diligencia dentro del proceso: ameritar la prueba propia, desmeritar la prueba contraria. No sé si eso responde a tu pregunta, Gustavo. Sí, súper bien. Lo otro que quería saber también es, ¿siempre se hace escrito nomás los alegatos? Bueno, nosotros estamos tratando el juicio de conocimiento ordinario, que es nuestro juicio tipo. Y en el juicio de conocimiento ordinario, los alegatos se hacen siempre por escrito. Cada parte tiene un plazo para presentar. En realidad, para retirar el expediente es que tienen las partes un plazo individual de 6 días para cada uno. La parte actora, en puridad, tiene la obligación de restituir el expediente a Secretaría al cumplirse su plazo de 6 días. Y puede reservar sus alegatos, así dice la ley, para cuando venza el plazo de la otra parte. Lo que se hace en la práctica normalmente para digamos, llevar a la práctica esta norma es que el autor, que no quiere que la otra parte conozca el contenido de sus alegatos, lo hace en un sobre cerrado para su apertura por parte del juzgado en el momento en que se va a abocar a la tarea de dictar sentencia. Pero no tiene la obligación de presentarlo en un escrito abierto. Va a devolver el expediente con un sobre cerrado que dice contiene los alegatos de la parte autora. Bueno, ¿qué otra parte era, Gustavo? No me acuerdo. Casi siempre son por escrito o alguna vez en audiencia. En los juicios de interdicto y eso, doctor. Claro, por eso yo estoy hablando del juicio de conocimiento ordinario, porque eso es lo que estamos estudiando ahora. Y los juicios especiales tienen también circunstancias especiales. Ahí acaba de mencionar el profesor Denis que en el interdicto, por ejemplo, teóricamente se tiene que formular los alegatos por escrito en la audiencia de sustanciación del interdicto. Pero en la práctica es otra cosa. Pero de eso vamos a hablar cuando llegue el momento, para no adelantarnos a los hechos. Ahora lo que respondemos es, en el juicio de conocimiento ordinario, que es el objeto de nuestro estudio por ahora, los alegatos son siempre por escrito. Bueno, otra cuestión que merece la pena comentar un poco y recalcar los aspectos prácticos se habló, el profesor Julio dijo, se dicta una providencia que ordena la clausura de la etapa probatoria y que ejecutoriada esa providencia se ordena la entrega de los autos a las partes por su orden y término de ley para que presenten sus respectivos alegatos
y en la providencia siempre se usa la fórmula, dice, si así conviniere a sus derechos. ¿Por qué se dice eso? Porque la presentación de los alegatos es opcional, no es obligatorio. No pasa nada, teóricamente al menos, si la parte no presenta sus alegatos. Y digo teóricamente porque en realidad es de suma importancia para sus propios intereses hacer ese resumen para el juzgado, porque con eso va a coadyuvar en la labor de valoración de las pruebas, que es lo que tiene que hacer el juzgado para dictar la sentencia. Y para eso es de suma importancia para el juez contar con ese resumen de cada parte, porque allí el que alega va a decir, a fojas tanto se encuentra el acta de declaración del testigo fulano, y eso facilita la tarea. No va a estar seguramente hojeando el expediente desde el principio al fin, va a ir directamente a esa foja, y lo único que va a hacer el juez va a verificar si es cierto lo que dice el alegato. Y aparte de eso, también va a sopesar las pruebas de cada parte. Y digo sopesar porque eso es lo que se hace al valorar las pruebas. Creo que vengo repitiendo varias veces ya, pero eso, antes que ser un defecto, tiene que ser una ventaja, porque a fuerza de repetición vamos a ir fijando en la memoria que la cuestión de los alegatos que tiene su importancia aun cuando no sea obligatoria técnicamente en el proceso. Y lo único que va a pasar, se va a quedar sin haber hecho saber al juez el resumen de las actuaciones procesales y en qué medida esas actuaciones benefician a su parte y perjudican a la otra. Y eso es importante. Es decir, si no presenta los alegatos, no por eso necesariamente va a perder el juicio. Sin embargo, habrá perdido una brillante oportunidad en hacer oír una vez más la procedencia, a juicio del que alega, la procedencia de sus pretensiones. Si es el actor, va a decir procede a hacer lugar a la demanda, y si es el demandado, va a decir no procede a admitir la demanda porque no se probaron los hechos, o una cosa así. Entonces, se hace por escrito siempre en el juicio de conocimiento ordinario, Gustavo. Ahora bien, esa providencia que estábamos hablando, que se dicta cuando terminaron las diligencias de prueba o venció el plazo para el efecto, y en teoría el actuario o actuaria tiene el deber legal de hacer saber de esa circunstancia al juzgado a través de un informe, en donde dice sin necesidad de gestión de la parte. Pero en la práctica rara vez eso ocurre. Normalmente el interesado en impulsar el procedimiento es el que solicita el cierre de la etapa probatoria, y ahí recién se produce el informe del actuario o actuaria sobre el transcurso del plazo, sobre las pruebas producidas. Y después de esa providencia, el juzgado dicta ese informe, el juzgado dicta la providencia que dice: atento al informe del señor actuario que antecede, declárase cerrado el periodo probatorio en estos autos. Y dice: agréguense las producidas. Y ejecutoriada que fuera esta providencia, entréguense los autos a las partes
para que presenten sus respectivos escritos de conclusión, si así conviniere a sus respectivos derechos. Esa es una providencia que no se notifica por cédula, es de notificación automática. Revisen un poco otra vez el artículo 133, que es el que establece cuáles son las resoluciones que deben notificarse por cédula, y entre ellas no se encuentra esta providencia. Por eso es que el abogado diligente tiene que estar muy atento cuando durante toda la etapa probatoria luego se exige una mayor atención del expediente, porque si no se realiza una audiencia, tiene la carga procesal de solicitar una nueva audiencia dentro de los 5 días, porque si no lo hace de ese modo se declarará la caducidad de la prueba, etcétera, etcétera. Hay una serie de circunstancias que exigen una atención más cercana del profesional en la etapa probatoria y hasta la conclusión. A la conclusión, porque tiene que estar atento. Si es el autor, al quedar ejecutoriada la providencia, que ustedes ya saben que queda firme a los 3 días de haber sido notificada por automática. Si se dictó la providencia un día martes, va a quedar notificada el subsiguiente día jueves. Entonces va a quedar firme el siguiente martes. Queda notificada jueves, va a transcurrir viernes, lunes, martes. A partir del miércoles, él ya tenía que haber retirado el expediente, porque a partir del miércoles tiene los 6 días que le da la ley para presentar sus alegatos o para restituir el expediente a la Secretaría con los alegatos en un sobre cerrado. Si no lo hace de ese modo, puede quedarse sin haber presentado sus alegatos, porque la parte demandada, si a su vez está atenta al curso del expediente, al 6º día va a fijarse si el autor ya devolvió el expediente o a lo mejor ni siquiera lo retiró. Entonces, a partir del día siguiente transcurre su propio plazo para alegar y va a retirar el expediente y va a alegar, y probablemente le va a acusar la rebeldía a la otra parte por no haber presentado sus alegatos. Y bueno, entonces hay que estar muy atento, porque esta providencia es de notificación automática. Queda firme a los 3 días, a partir de eso empiezan a correr los 6 días para uno y los 6 días para el otro. A ver, ¿qué era otra cosa que quería comentar? Doctor, no sé si es propicio hablar un poco también de la suspensión del plazo para alegar. Bueno, sí, la cuestión de los cuadernos de prueba, que de eso habla nuestro código, de eso habla también nuestro material de cabecera, que es la obra del doctor Casco Pagano. Y los cuadernos de prueba son un poco un mito, casi hoy día al menos, porque esos cuadernos de prueba no se utilizan en los procesos. Los cuadernos de prueba tendrían que haberse materializado a través de expedientes separados, que o se ponen por cuerda separada al expediente principal, o bien se guardan en casilleros distintos, aguardando el momento en que tienen que ser agregados esos cuadernos al expediente principal cuando va a meterse al despacho a fin de empezar el procedimiento de elaboración de la sentencia. Y eso no se hace así, no hay cuadernos de prueba. Tendría que haber sido un cuaderno de pruebas de la parte autora, un cuaderno de pruebas de la parte demandada. Y eso, si hay solamente 2 partes litigantes, ya comienza a dificultar el uso del sistema. Imagínense si hay 5 autores y 5 demandados, y si vamos a hacer un cuaderno de prueba para cada uno.
Entonces, las dificultades de orden práctico impidieron el uso de los cuadernos de prueba hasta hoy día. Yo jamás vi un expediente en el que se haya preparado cuadernos de prueba por separado de cada parte. ¿Por qué? Porque ahora mismo las precariedades que tenemos en nuestro sistema judicial hacen que con mucha frecuencia se extravíen los expedientes. A veces se extravían involuntariamente, quedan traspapelados en alguna parte. Y a veces los extravían deliberadamente. Y esas son realidades con las que tenemos que lidiar todos los días. Y se imaginan si ahora mismo ya se extravían los expedientes, con más facilidad se van a extraviar los cuadernos de prueba y va a llegar el momento de dictar sentencia y se extraviaron las pruebas de la parte autora o de la otra parte, etc. Y para evitar eso, me parece a mí que con buen criterio los juzgados simplemente acumulan todo en un mismo expediente y a veces de varios tomos, pero es un solo expediente. Entonces, la alusión a los cuadernos de prueba, hacemos la alusión porque está en el código y porque de eso hablan también las obras doctrinarias. Pero en la práctica no existe cuaderno de prueba. Se hace todo en un mismo expediente. Si hace falta aumentar tomos cada vez que se llegan a las 200 fojas, bueno, pues habrá varios tomos. De hecho, yo conozco algunos expedientes que tienen hasta 20 tomos, y llegué a ver expedientes que estaban siendo llevados, por ejemplo, a la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, y jocosamente se utilizaba para eso una suerte de carretilla, un elemento con dos rueditas que llevaban la cantidad de tomos para transportar de una secretaría a otra. Bueno, ¿qué otra cosa? La cuestión de la suspensión del plazo para alegar, que también se llama suspensión de la etapa procesal siguiente. ¿Por qué es la etapa procesal siguiente? Porque la etapa procesal siguiente ya es la de la sentencia. Concluidos los alegatos, ya no hay más nada que hacer para las partes, solo aguardar que se dicte la sentencia. Porque después se dicte la providencia, agréguense los alegatos de las partes y llámase autos para sentencia. A partir de entonces transcurre el plazo para el juzgado para dictar la sentencia, que es ayúdenme, ¿de cuánto tiempo es? Claudia, ¿cuánto tiempo tiene el juez para dictar sentencia en primera instancia? Bueno, no sé qué pasó con Claudia. Activa tu micrófono. Bueno, la tecnología a veces nos supera. Vamos a ver si está Dora Vera, que no le vemos, pero está por ahí. 40 días puede ser. 40 días tiene el juzgado para dictar sentencia en juicio de conocimiento ordinario. Bueno, a partir de la providencia, autos para sentencia, comienza a transcurrir, queda la pelota botando en el campo del juez. Y esa providencia de autos para sentencia surte algunos otros efectos jurídicos también. Porque a partir de entonces ya no se admite la presentación de ningún escrito, ninguna petición, ya no hay recursos, ya nada puede hacerse porque teóricamente ya el juicio está en el despacho del juez y en proceso de elaboración de la sentencia. Salvo las facultades que tiene el propio juez para ordenar las diligencias que a su juicio sean imprescindibles para dictar la sentencia, en ejercicio de sus facultades
ordenatorias e instructorias. Facultades que ya comentamos más de una vez acá también, que constituyen una regresión, a mi modo de ver y de mucha otra gente, una rémora del sistema inquisitivo, porque el juez, en ejercicio de esas facultades, lo que hace es suplir a las partes, o la negligencia o la torpeza de las partes que no produjeron alguna prueba que sea indispensable. Y el juez puede ordenar, por ejemplo, reconocimiento judicial, alguna pericia. Imagínense al juez proponer una pericia y proponer los puntos de la pericia, que son típicamente facultad de las partes. Bueno, sin embargo, la ley dice que sí puede ordenar diligencias que sean imprescindibles para dictar la sentencia. Bueno, una vez que se dictó la providencia de clausura del periodo probatorio, y antes de que quede firme esa providencia, que dijimos que queda firme a los 3 días de su notificación automática, cualquiera de las partes puede solicitar la suspensión de la etapa procesal siguiente, o la suspensión del plazo para alegar, porque esa es la etapa procesal siguiente, alegar. ¿Para qué podría solicitar la suspensión del plazo para alegar? Pues para que se habilite un periodo complementario de pruebas a los efectos de que el juzgado reciba alguna prueba cuya falta de diligenciamiento no le sea imputable a la parte que pide esa ampliación del plazo probatorio. Porque una vez cumplido el plazo probatorio, pudieron haber quedado sin diligenciar algún medio probatorio producido por alguna de las partes. Y a veces es por culpa o negligencia del propio oferente de la prueba, pero también a veces es por circunstancias que no le son imputables. No es raro, por ejemplo, el caso en que las propias diligencias se ordenan para ser producidas fuera del plazo probatorio, porque a lo mejor la agenda del juzgado está repleta y no permite, ya no hay espacio en su cuaderno de audiencias, por ejemplo, porque está completamente lleno, y forzosamente se ordenan audiencias o se ordenan diligencias de pruebas para después del plazo probatorio, para después de cumplido el plazo probatorio. Y eso no es imputable a la parte oferente de la prueba. Yo no tengo la culpa de que la agenda del juzgado se encuentre repleta. Entonces, ¿qué hace esa parte, digamos así, perjudicada, entre comillas, por esa decisión? No puede cruzarse de brazos tampoco, porque justamente para ser beneficiado el día de mañana con la suspensión del plazo para alegar, tuvo que haber demostrado diligencia en la producción de sus pruebas. ¿Y cómo va a demostrar la diligencia si, señalada la audiencia para después del plazo probatorio, guardó silencio? Eso no es diligencia. Entonces, al menos tuvo que haber peticionado al juzgado el adelantamiento de esa audiencia, diciendo: señor juez, esta audiencia ha sido señalada para tal fecha, que ya es
posterior al vencimiento del plazo probatorio. Por consiguiente, vengo a solicitar su adelantamiento. Claro, el juez, constreñido por la carencia de espacio en su agenda, va a decir, sea lo proveído en fecha tal. Pero ¿qué pasó? El oferente de la prueba ya dejó constancia de su desacuerdo por esa razón, de que se ordenó para después del plazo probatorio. Y esa es una de las formas de demostrar la diligencia. Pero supongamos que se señaló audiencia, por ejemplo, para un reconocimiento judicial. Llegó la fecha, no se pudo realizar porque era la constitución del juzgado en una colonia bastante retirada de la ciudad, en donde no existen caminos de todo tiempo, y la lluvia les iba a impedir constituirse hasta la colonia Juguañaró de qué sé yo, Fortuna, en donde no hay caminos de todo tiempo. ¿Y qué iban a hacer? Primero, que por el mal tiempo no iban a lo mejor llegar al lugar, y una vez llegados no iban a poder cumplir con el objetivo de la prueba, y sencillamente no se fueron. No quedó constancia en el expediente tampoco de esa circunstancia, porque al oferente de la prueba le pareció completamente lógico que el juez haya decidido no constituirse por la inclemencia del tiempo. Pero de eso no va a existir constancia para cuando llegue el momento. ¿Qué es lo que tiene que hacer el litigante diligente? Inmediatamente solicitar nueva audiencia. Decir, bueno, la constitución del juzgado no se pudo realizar por causa de la inclemencia del tiempo, y vengo a solicitar nuevamente pedirme señalar día y hora para el mismo efecto. Entonces, está demostrando diligencia. Si, por ejemplo, era necesario realizar alguna notificación para el efecto y la prueba no se ha diligenciado por falta de notificación, eso implica negligencia, porque la notificación pasó de ser un acto del juzgado simplemente, como era en el antiguo procedimiento, para constituirse en una diligencia que está supeditada a la carga procesal del impulso. El interesado es el que tiene que procurar que la diligencia se realice, y si hace falta la notificación, pues instar la notificación, exigir al ujier que realice la notificación, que le proporcione el viático que dice la Corte Suprema de Justicia, y contar con un comprobante de que ya cumplió con esa obligación. Y si no se hizo la notificación porque el ujier simplemente incumplió con su deber, tiene ya un comprobante de que sí pagó. No se hizo la audiencia por falta de notificación, pero esa circunstancia no me es imputable. Esas son las causas que va a alegar para cuando, llegado el momento, pida la suspensión de la etapa procesal siguiente. Pero tiene que demostrar todo eso, no es simplemente pedir. Entonces, además de eso, la diligencia se prueba mediante los urgimientos. Y los urgimientos, para que sean circunstancias favorables para la petición de la suspensión de la etapa procesal siguiente, no es cualquier urgimiento, los urgimientos tienen que ser
oportunos y eficaces. ¿Qué significa oportunos? Se tienen que realizar esos urgimientos antes de que venza el plazo probatorio, no después, porque ahí ya van a ser inoportunos. Y eficaces en el sentido de que los urgimientos tienen que señalar con claridad cuál es la prueba que no se ha realizado todavía, cuáles son las causas que lo impidieron y qué propone la parte para que esa diligencia se realice. Entonces, esos urgimientos van a computarse a su favor. Si no, son completamente irrelevantes. Hay una fórmula que se utilizaba antes, decía: vengo a urgir todas y cada una de las pruebas ofrecidas por mi parte. Esos no son urgimientos ni oportunos ni eficaces, porque sencillamente se limitó a abrir el paraguas antes de que llueva también. Y no le van a servir a la hora de lograr el periodo complementario de pruebas para que sean producidas aquellas que no fueron diligenciadas, pero tiene que ser por razones no imputables a su parte. La negligencia no se premia y la torpeza tampoco. Bueno, no sé qué más hace falta. ¿Qué parte no quedó claro? ¿Hay alguna duda todavía? Acá termina el plazo probatorio y hay una breve discusión, si así puede llamarse otra vez, entre las partes, que es la última, que consiste en los alegatos. Y en el procedimiento de puro derecho es otra vez una breve discusión bilateral con la réplica y la dúplica, que son los equivalentes a los alegatos. Ahí lo que hace cada parte, vamos a suponer que sea el de la parte autora que va a presentar la réplica, va a tener la oportunidad para rebatir a lo mejor parte de las circunstancias alegadas por el demandado en su escrito de responde. Y la parte demandada, a su vez, va a tratar de reforzar su posición procesal y alegar alguna otra circunstancia en su favor, ya sea de hecho o de derecho. En eso consiste esos escritos de réplica y dúplica. Y después ya también se dicta la providencia de autos para sentencia. Preguntas. Fabiola, ¿te quedó claro? Sí, profe, me quedó claro. Tengo una duda respecto a la cantidad de preguntas que se puede realizar en los alegatos de ambas partes. Bueno, en los alegatos en realidad no hay ninguna pregunta. Los alegatos consisten en un resumen que realiza el que alega, un resumen de las actuaciones del juicio. Primero va a resumir la posición de cada parte y de cómo quedó trabada la litis, cuáles son los hechos admitidos por ambas partes, hechos que ya no va a ser necesario probar porque se sabe que las pruebas solamente tienen que versar sobre los hechos controvertidos por las partes. No tiene sentido probar lo que ya se admitió. Y aparte de eso, como dijimos y repetimos, los alegatos sirven para ameritar la prueba propia y desmeritar la prueba contraria. Mis pruebas, digo mis pruebas así en el sentido coloquial, porque como bien lo dijo el profesor Ábalos hoy, las pruebas, una vez admitidas por el juzgado, ya no es de las partes, es del proceso. Pero siempre decimos nosotros en el lenguaje diario, decimos mis pruebas y las pruebas de la otra parte.
Pero voy a decir yo, las pruebas que propuso mi parte o que se han logrado diligenciar son de mayor peso que las pruebas de la otra parte. Yo basé mi pretensión en instrumentos públicos que hacen plena fe en juicio. Que la prueba pericial arrojó un resultado que favorece mi postura. Y los testigos de la otra parte carecen de credibilidad porque incurrieron en numerosas contradicciones sobre cuestiones que son fundamentales para la solución del pleito, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que hago yo es echar sombras sobre las pruebas de la otra parte y decir que las que yo logré diligenciar sí tienen suficiente peso para respaldar mi postura procesal. No hay preguntas en los alegatos. Claudia, ¿te quedó claro, Claudia? Yo pregunté, profe, o sea, No, ya sé, no, lo tuyo ya está. Le pregunto a Claudia si tiene alguna duda también. No. Bueno. Dora. Profe, quedó muy claro. Bueno, César. Parece que César nos dejó su fotografía nomás por ahí. Nos Julio. abandonó. Ahí está. Te escuchamos, César. Todo está bastante claro, profesor. Bueno, me alegro. Julio López. Sí, profe, Bueno, tiene dificultad con la todo muy claro. Bueno, me alegro. Zeneida. Muy claro, profe. Bueno, no hay más preguntas. No hay más dudas. Gustavo. Voy a preguntarlo, profe, ¿sabes? Está bien. Bueno, me alegro que hoy hayamos yo estado creo- casi todos satisfechos, ¿sí? Yo creo, profesor, que si sale en el oral, esta unidad, yo creo que van a pasar 100%, van a ser. Bueno, ojalá, Quedó muy claro para todos. ojalá. Bueno, entonces, agradeciéndole una vez más al profesor Julio y a todos ustedes por acompañarnos en la clase, les doy la despedida hasta el próximo miércoles. Nos vemos después entonces. Buen descanso para los que ya van a descansar. Gracias, profe. Hasta la próxima semana. Bueno, chao, chao. Gracias. Chao, chao.